Hermanos preciosos, el Señor Jesucristo les bendiga. Es un placer, una vez más, enlazarnos con ustedes a través de esta transmisión. Les invito a que inclinen sus rostros junto conmigo. Vamos a aperturar este servicio con palabras de oración. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das de poder, Señor, enlazarnos, comunicarnos con tu pueblo a través de esta transmisión. Te ruego, te suplico, te imploro que tú tomes la preeminencia de este servicio, el primer lugar, la dirección, que somos nosotros entonces simples instrumentos. Te ruego, Señor, que tú bendigas todo lo que hagamos y que nos guardes, Señor, de hablar lo que no debemos. Por favor, toma el control de esta reunión, porque va a ser para tu gloria y tu honra, y allá en los hogares, detrás de esta pantalla, a esa audiencia invisible, Señor, permite que también haya reverencia, haya temor y temblor. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Hermanos amados, el Señor Jesucristo los bendiga. Una vez más es un privilegio para mí poder enlazarme a ustedes a través de esta transmisión. Estamos, por la gracia del Señor, ahora en el seno de nuestro hogar, acompañados de nuestra preciosa familia. Saludo a todas las familias que ahora están congregadas, a las familias de la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo en especial. A ellos les doy mi saludo. Y a todos ustedes que están conectados a esta transmisión. Quisiera, para poder empezar, que abramos nuestras escrituras y vamos a ubicarnos en el primer capítulo del libro de los Salmos. Vamos a leer a partir del verso 1. La palabra del Señor dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, acabo una vez más de abrir tu santa palabra y hemos extraído de allí esta lectura. Bendice, Señor, este momento que ahora tú nos das para poder meditar en tu bendita palabra. Permite que nuestros corazones se enciendan a través de la meditación de tu bendita palabra. En tu nombre precioso, Señor, hago todo esto. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para nosotros es un inmenso privilegio aprovechar estas oportunidades que el Señor nos da para poder compartir la bendita palabra del Señor. Sabemos que todos estamos en nuestros hogares, en el Perú, impedidos de poder juntarnos, reunirnos con la asamblea local con la cual congregamos, pero esto no es impedimento para que nosotros podamos atender nuestras obligaciones para con Dios. Como ustedes saben, soy un servidor de Jesucristo, público y de ustedes, y esta contingencia sanitaria para mí no es sinónimo de vacaciones ni de descanso, sino que Dios, a través de este momento tenso que estamos viviendo, me ha permitido, posible tardíamente, ver cómo se abren nuevas posibilidades para poder compartir la bendita palabra del Señor. Al pensar en esto, pienso en el apóstol Pablo y en el momento tenso que le tocó vivir. Claro está, no me estoy comparando a él, tampoco quiero decir que no soy un hijo de Dios. Claro que somos hijos de Dios y soy tan hijo como Pablo. Dios me ama tanto como ama a Pablo y soy tan importante como Pablo, pero reconocemos
a Pablo como el primer mensajero a la primera edad de la iglesia. Pero a él le tocó sufrir un momento de tanta tensión como el que ahora nosotros estamos experimentando. Y él vivió la persecución a manos de Roma y el hacinamiento obligatorio al cual él fue sometido. Él tenía en sus venas la sangre de un predicador, la sangre de un misionero. Era lo que más le gustaba hacer y era lo que mejor hacía y era a lo que Dios le había mandado a la tierra a desarrollar. Sin embargo, el diablo parece que quiso darle por donde más le dolía. Posible, los primeros días encerrado, él se sumió en la depresión, pero después se dio cuenta que él podía escribir y escribía muy bien. Entonces él convirtió sus cartas en las epístolas paulinas, invadió el mundo entero a través de las cartas paulinas. Aún nosotros nos beneficiamos de esas 14 cartas que él escribió. Dicho esto, quiero continuar con el pensamiento que por la gracia del Señor trajimos el viernes pasado y que se intituló Los dos árboles. Quisiera hacer una pequeña remembranza y de repente resaltar, hacer notar y corroborar algunas cosas que por la gracia del Señor dijimos. Primeramente, antes de despedirnos, le invité a cada uno de ustedes a que lea este suculento libro, este suculento mensaje predicado por el hermano Branham, intitulado La restauración del árbol novia. Dicho esto, debo de decir que en el huerto del Edén habían dos árboles espirituales y dos árboles naturales. Los árboles espirituales que eran el árbol de la vida, que es Jesucristo mismo en su forma original, o sea, en la forma del Espíritu Santo. Y el otro árbol era el árbol de la muerte, representado por este querubín que cayó del cielo, Luzbel. Pero también había un árbol novio y un árbol novia. Y ahora sí, estos eran tan humanos como usted y como yo. Estos árboles eran prósperos. Aquí David está mirando este árbol y lo ve bienaventurado. Sabemos que la palabra bienaventurado es dichoso y feliz. Y este árbol era dichoso y era muy feliz porque él estaba plantado en la tierra correcta. Y dice que su raíz nunca estaba seca, siempre estaba totalmente húmeda. Hemos leído que habían 4 ríos que circundaban el huerto del Edén, de tal manera que este árbol estaba plantado en el terreno correcto. Qué importante es encontrar un lugar correcto. Como hijos de Dios, como creyentes, tenemos derecho, y este derecho nos lo da la palabra, de buscar un lugar donde nos sintamos totalmente felices y contentos, es decir, una iglesia y una congregación. El hermano Branham enseñó que cada creyente debería de buscar una iglesia y debería de tener un pastor. Claro está, el clima, el ambiente de esta iglesia debe de ser saludable, debe de ser agradable y debe dar al creyente tranquilidad, paz y seguridad. Entonces, este árbol llamado Adán vivía feliz en el huerto del Edén. El huerto del Edén era un lugar de un clima totalmente agradable. Era un clima propicio y este árbol plantado en esa tierra correcta era un árbol próspero. Al tiempo, este árbol producía frutos. Todos nosotros sabemos lo que la Biblia nos habla en referencia a los frutos del Espíritu Santo. Este árbol daba 9 frutos, aparte, él era regado por 9 manantiales. Este era un árbol perfecto. Una vez Dios, quien bajaba cada tarde, encontró que este árbol estaba muy quieto y se dio cuenta que no era bueno que este árbol esté solo. Él ya había crecido
había llegado a la edad en que él debía de multiplicarse. Y para esto, él necesitaba de un amigo, un hermano, un compañero. Este amigo, este hermano, este compañero, tenía que ser su otro yo. Estoy hablando del Adán femenino. Entonces Dios le extrajo de él mismo a esta compañera que iba a llenar todos sus vacíos y la que iba a terminar con todas sus penas. Este árbol se llamaba Adán femenino. Él la llamó varona porque de él fue tomado. Cuando estos dos árboles estaban juntos, Adán experimentó una felicidad que jamás había experimentado. Ahora sí estaba completo. Ahora sí no le faltaba nada. Ahora sí era pleno. Todos nosotros sabemos que Dios en el principio estaba solo. No había nada, es más, no existía ni siquiera la nada. No se conocía qué era la luz, qué era la oscuridad, qué era lo alto, qué era lo bajo. No había nada, pero Él lo llenaba todo. Dios ni siquiera era Dios, era un espíritu eterno que lo abarcaba todo. Dentro de este espíritu eterno existían atributos. Uno de estos atributos era ser creador. El otro atributo era ser proveedor, restaurador, redentor, sanador, padre, hijo y espíritu. Todos estos atributos estaban dentro de él. En el tiempo de la vida debían de manifestarse. La primera vez que él llegó a ser un creador fue cuando empezó a crearlo todo. Y lo primero que él empezó a crear era el mundo espiritual. Entonces empezó a crear las órdenes celestiales. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Cuando él creó a estas órdenes celestiales, fue la primera vez que él llegó a ser Dios, cuando su creación empezó a adorarle. Ahora ya era el creador. Ese atributo que estaba dentro de él empezó a desarrollarse, a tomar forma y a mostrarse, y ahora sí, en el principio, crió Dios los cielos y la tierra. De repente, Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y algo se desprendió de él. ¿Qué es lo que se desprendió? El hombre. ¿De dónde salió el hombre? El hombre salió de Dios. ¿Qué era el hombre? Un pedazo de Dios. ¿Qué era el hombre? Una extensión de la vida de Dios. Para comprender esto, naturalmente yo debo de usar un ejemplo natural. ¿Dónde estaban mis hijos antes de ser? ¿Dónde estaban ellos cuando yo era un niño? ¿Dónde estaban ellos cuando yo era un adolescente? Cuando era un joven. Cuando yo me inicié a la vida adulta, ¿dónde estaban ellos? Ellos siempre estuvieron dentro de mí y yo no lo noté. Yo no lo sabía. Pero cuando llegó el tiempo de la vida, cuando me junté con mi otra mitad, con la que salió de mí, entonces ellos vinieron a manifestación. ¿Y qué son ellos? Ellos soy yo. Son la extensión de mi propia vida. Tienen mis características. Tienen mi ADN. Tienen mi sangre. ¿Qué es Belén? Soy yo en mi lado femenino. ¿Qué es Jorge? ¿Qué es Bernabé? Soy yo. Igual es con Dios. Para entender a Dios, debemos de empezar por entendernos a nosotros mismos. Mientras más nos entendamos, mientras más nos conozcamos, podemos entender mejor a Dios y podemos conocerle también mejor. Entonces, dentro de Dios habían atributos. Y en el tiempo de la vida, estos atributos tenían que
empezar a manifestarse. Y cuando Él crió al hombre a su imagen y semejanza, fue la primera vez que Él llegó a ser un padre. Claro está, sabemos que un día la eternidad parió un hijo. Y este hijo fue la unción, este hijo fue el logos, este hijo fue el verbo, la teofanía. Dios estaba empezando a condescender, porque en Él estaba el ser padre, pero también en Él estaba el ser hijo. Hermano Escabarrosi, ¿estás hablándonos de la Santísima Trinidad? Naturalmente que no, porque no existe la Santísima Trinidad. Aunque somos trinos, no somos tres. Hemos enseñado basados en lo que nos enseñó el profeta a través de su ministerio, de que el hombre tiene una triple naturaleza. Y como les dije, para entender a Dios, para comprender a Dios, debemos entendernos y empezar a comprendernos nosotros mismos. Yo soy padre, yo soy hijo, soy esposo, y ahora delante de ustedes soy un predicador. No son cuatro personas diferentes, son cuatro atributos, cuatro particularidades que yo tengo, o cuatro oficios diferentes, pero soy la misma persona. No siempre fui padre. Yo durante muchos años fui hijo. Todos somos hijos. Pero a mis 26 años, mi esposa me hizo padre cuando parió a mi mayor hijo. Entonces, cuando mi hijo vino, fue la primera vez que yo mismo me manifesté como un padre. Y ahora soy padre, y ahora soy hijo, y ahora soy esposo. ¿Cuándo es que yo me manifesté como esposo? Estaba ese atributo en mí, pero tuve que juntarme con mi otra mitad, con mi otro yo. Ella tuvo que aceptarme, tomar mi palabra y yo tomar la de ella. Y cuando eso sucedió, entonces el esposo que ya estaba en mí se manifestó y se dio a conocer. Siempre fui predicador, desde el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo, antes que exista una estrella, antes que exista el sol, antes que exista la luna y las estrellas, yo ya era un predicador. Según la Biblia, era uno de esos ministros de fuego. Así es, no solo yo, también los hombres de Dios que ayudan al Padre en el papel de predicadores. Pero no siempre prediqué. Pero recuerdo como si fuera ayer la primera vez que tuve la oportunidad de expresar la palabra del Señor que estaba en mi corazón. Y ahora estoy al lado de ustedes, frente a ustedes, no como padre. No estoy como hijo, mucho menos como esposo. Estoy como un predicador. Soy una sola persona con diferentes particularidades, con diferentes atributos, con diferentes oficios o desarrollando diferentes papeles, pero eso no me hace otro. Soy el mismo. Cuando Adán estaba ya con su árbol novia, Dios le dio un papel, un encargo, una tarea, y esta era la de llenar la tierra. Dios quería que la tierra esté lleno o llena de sus hijos. Naturalmente, estos hijos no iban a morir. Ellos no iban a conocer la muerte. Ellos no iban a enfermar, no iban a sufrir. Todos sabemos cuál fue el origen de estas desgracias. El origen de estas desgracias fue cuando el hombre trastocó, torció o fracturó la bendita palabra del Señor. Cuando el creyente fractura, trastoca o quiebra la palabra del Señor, abre una puerta para las desgracias. La más grande desgracia que le puede pasar a la iglesia es torcer, trastocar o quebrar la bendita palabra del Señor. Nosotros debemos ser celosos, protectores, celosos querubines de la bendita palabra del Señor. Amén, hermanos. Muy bien. Hemos dicho la semana que pasó, y estoy haciendo un repaso de las cosas que dijimos, que el hombre jamás pudo cumplir
con el mandamiento que Dios le dio. Y la gente pudiera preguntarse, pero ¿cómo que no, hermanos Cavarrossi? ¿Acaso la tierra no está llena de seres humanos? Sí, pero está llena de seres humanos que enferman, está llena de seres humanos que sufren, que lloran y que mueren. Ese no era el plan, ese no era el deseo. Dios no quería eso para el hombre, pero el hombre, en un afán de independizarse, en un afán de decirle a Dios, ya crecí, ya no necesito de ti, de alguna manera rompió con Dios, se independizó y su decisión no fue la mejor. Claro está que todo lo que pasaba estaba ya en la mente de Dios, era parte de su plan, era la manera en que Él iba a soltar atributos que estaban en Él, y que la única manera que estos atributos afloren, se muestren o se den a conocer era, por ejemplo, que el hombre enferme. De esta manera Él llega a ser nuestro doctor o nuestro sanador, o era que el hombre pierda la propiedad. De esta manera Él llega a ser nuestro redentor, o era que el hombre se pervierta. De esta manera Él llega a ser nuestro restaurador, o era que el hombre se pierda. De esta manera Él llega a ser nuestro salvador. A veces el diablo piensa que le puede jugar sucio a Dios. El diablo jamás le jugará sucio a Dios. El diablo simplemente, sin darse cuenta, hace que el plan de Dios se empiece a desenrollar o desenrolar como Él así lo ha establecido. Dios conoce todas las cosas. Él no puede ser sorprendido. Si algo le sorprendiera a Dios, entonces estaría mostrando una limitación y con eso una falla. Sé que un día ya no habrán más servicios, las Biblias se cerrarán, todo habrá cesado. Hoy tenemos el privilegio de congregarnos, de reunirnos, de hacer un alto a nuestras actividades, de hacer una parte a nuestra vida y de poder juntarnos y de poder reunirnos, poder transmitir desde diferentes puntos la palabra del Señor ahora desde mi hogar. Este árbol que Dios había plantado se llamaba Adán. Este era el árbol novio, el árbol macho. Era el árbol que tenía la simiente original. Este árbol debía plantar esa simiente en este árbol hembra, en este árbol femenino que había salido de él. Y de esta manera, esta hembra iba a traer hijos al mundo. Esta semilla, esta simiente que este árbol novio tenía que sembrar era la simiente palabra. Porque ¿qué era Adán? Adán era hijo de la palabra. Adán era la palabra misma. Era el profeta palabra. Era la palabra en su máxima expresión. Entonces, esta era la simiente que él tenía que colocar en este árbol novia, o él tenía que fertilizar a este árbol novia con esta semilla, esta simiente. Todos sabemos que eso no pasó, que fue otra persona la que sembró o fertilizó este árbol novia, y producto de esa fertilización vino una bestia llamada Caín. Cuando Adán se dio cuenta de esta desgracia, de esta falla, él no dejó a su compañera, a su amiga, a su hermana. Él sabía y tenía claramente que el matrimonio es indisoluble, que no se puede disolver. Y él sabía que ella era él. Y la única manera de hacerle daño a ella era haciéndose daño a él mismo. Él sabía que no podía amarse a sí mismo si no amaba a su compañera. Y él tenía tanto amor por ella, que ese amor fue el salvador de la mujer. La mujer, cuando cayó, cuando fue engañada, prácticamente estaba totalmente separada de la vida, separada de Dios, estaba condenada. Solamente le quedaba la desesperanza, pero ahí estaba su Salvador. Aún Adán
tenía en su interior algunos atributos. Los mismos atributos que estaban en Dios también estaban en este árbol, palabra, en este árbol terrenal llamado Adán. Él era un redentor, él era un restaurador, él era un salvador, él era un sanador, él era un proveedor. ¿Cómo creen ustedes que él podía desplegar o desarrollar estos atributos que estaban en él? Y era con la caída de su esposa. Cuando su esposa cayó, despertó en él estos atributos que estaban dormidos. Y cuando él le salvó la vida a su esposa, al interponerse ante la ira de Dios, ese día fue el Salvador. Ese día fue su Redentor. Y de allí en adelante él se convirtió en su Señor, se convirtió en su proveedor y se convirtió también en su sanador. ¿Qué es lo que estamos mirando en este cuadro que estoy tratando de dibujar para ustedes? Estamos mirando las características de un hijo de Dios. Las características de un hijo de Dios son las mismas características que están en Dios. Cuando mi esposa me hace mención acerca de mis hijos, ella no deja de sorprenderse con las características que ellos tienen. Y me dice, Jorge se parece tanto a ti. Pero al mismo tiempo Bernabé se parece tanto a ti. Y Belén se parece tanto a ti. Eso llena mi corazón de mucha emoción. Pero no me sorprende, porque son mis hijos. Deben de parecerse a mí. Si no se parecieran, entonces estaríamos en serios problemas. Entonces las características de un hijo de Dios son las mismas características que están en Dios. Y todo lo que estaba en Dios estaba en Adán. Y lo que hizo Dios cuando su hijo cayó es lo mismo que hizo Adán cuando su esposa cayó. Adán no fue engañado. Adán no fue sorprendido. Adán sabía lo que estaba haciendo. Él tenía plena conciencia de lo que iba a hacer y él sabía el costo, lo que le iba a costar. Sí, le iba a costar separarse de la divinidad, le iba a costar tener un límite a sus días en la tierra, le iba a costar sufrimiento, llanto, dolor, le iba a costar sudor y lágrimas. Él sabía, pero no podía menos, porque este árbol tenía esas particularidades. Entonces, en el huerto del Edén cayó el árbol novio y cayó el árbol novia. Y cuando esto sucedió, el invierno llegó a la vida de Adán. ¿Y cómo llegó? De un momento empezó a perder la gracia y la belleza. Se le empezaron a caer las hojas. El otoño llegó a su vida por primera vez. El árbol se empezó a pelar. De un momento a otro llegó al invierno de su vida. Y cuando el invierno llegó, la savia, la vida que estaba en él, se escondió debajo de la tierra. Cuando esto sucedió, una clarinada de emergencia. Las sirenas empezaron a sonar. Algo había sucedido. ¿Qué es lo que había pasado? El reino de la tierra había caído. Los ángeles hicieron una reunión de emergencia. Allí estaban Miguel, Gabriel, Ajenjo, Rafael. Allí se encontraban todos. Uriel. Allí estaban, dispuestos a hacer algo. De repente aparece Dios, quien ya lo sabía todo y quien preguntóles, ¿qué pasó? Tu hijo ha caído. El reino en la tierra ha caído. El pecado los ha golpeado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La respuesta fue un plan de salvación. Era la única manera. El Hijo de Dios había caído y la única manera de regresarlo a casa era a través de un plan de salvación. Cuando se escuchó
este plan, el plan de salvación en el cielo, los ángeles se ofrecieron uno detrás de otro. Mándame a mí. Mándame a mí. Yo soy el ángel de la guerra. Miguel, mándame a mí. Yo soy el ángel del fuego. Uriel, mándame a mí. Cada uno se ofrecía y Dios guardaba silencio. De repente dijo, no, el que va a ir soy yo, porque Él es mi hijo. Yo voy a hacer el trabajo, yo voy a salvarlo, yo voy a condescender, yo voy a dejar mi trono, mi gloria, yo voy a bajar. ¿Y cómo voy a bajar? Es importante para mí y me llena de emoción, hoy más que nunca, comprender lo que sé desde hace 40 años atrás. Cuando yo era un niño de 12 años, escuché por vez primera la doctrina de la Suprema Deidad. Debo de reconocer que nunca la entendí como la entiendo ahora. Ahora comprendo por qué el profeta dice que el que no entiende la Suprema Deidad no puede llegar a primera base. Esto es importantísimo. Usted no puede entender a Dios fuera de la Suprema Deidad. Entonces Dios tomó la decisión de bajar a la tierra para salvar a su Hijo. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios no iba a permitir que alguien haga este trabajo. Él mismo iba a hacer este trabajo. Claro está que empezó desde ese primer instante a enviar a la tierra a sus profetas, a esos hombres, palabra, que iban a venir a través de su ministerio, a través de su llamamiento, a través de la predicación, anunciando poco a poco el plan que Dios tenía para con el hombre. Dice la Biblia que la muerte entró por un hombre y que todos nosotros estamos representados por ese hombre, pero también dice que por otro hombre iba a entrar la vida eterna. Este hombre tenía que ser un hombre Dios, tenía que ser un Dios profeta, tenía que ser un Dios palabra, un Dios deidad, un Dios humano, un Dios de carne y hueso. Nosotros jamás podremos entender a Dios fuera del entendimiento de la Suprema Deidad. Este árbol que cayó en el huerto del Edén era un árbol productivo, era un árbol que daba su fruto a su tiempo, era un árbol que proveía sombra y abrigo, era un árbol frondoso de hojas verdes, era un árbol que tenía los 9 frutos del Espíritu, tenía amor, tenía paz, tenía gozo, tenía paciencia, benignidad, mansedumbre, tenía templanza, tenía bondad, tenía fe. Pero un día llegó un gusano, una larva, una oruga y empezó a comerse uno a uno esos frutos. Luego esa oruga se transformó en un saltón y este empezó a comerse una a una sus hojas. Y cuando ya no le quedaron hojas, entonces este insecto se transformó y se convirtió en un revoltón y empezó a comerse la corteza, empezó a comerse la doctrina, la enseñanza, y al final este árbol empezó a atacar la raíz, la propia vida. Cuando este árbol cayó, este árbol no vio, entonces Dios bajó a la tierra y se sembró en la tierra también como un árbol, como un hombre. Cuando la Biblia nos habla de árboles, la Biblia nos está hablando de hombres. Entonces Dios llegó al huerto de la tierra para ser también un árbol, para ser también un hombre. Y este árbol empezó su carrera aquí en la tierra, en el vientre de una joven llamada María. Después de 9 meses,
de abrigo y de calor, este árbol salió a la vida como un niño. Era el niño Dios, el Jehová Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Ahora estaba envuelto en pañales. Este era el niño Dios. Y este niño, como toda planta, empezó a crecer. Y Dios le permitió crecer bajo la sombra y el cuidado de María y de José. Alguna particularidad debían de tener estos dos personajes, porque Dios no se equivoca. La primera palabra que brotó de los labios de Jesús posiblemente fue Abba. La segunda palabra fue mamá. Cada vez que este niño miraba el rostro angelical de su madre, él no podía menos que decirle mamá. Él mamaba de sus pechos, él comía de su mano, él se dormía en sus brazos, él dejaba de llorar cuando ella le acariciaba, él dormía después que ella le cuente historias. Cuando él se caía como niño, ella le levantaba, curaba sus heridas, enjugaba sus lágrimas, lo acariciaba, lo bañaba, lo educaba, lo peinaba. Cuando Dios vino a la tierra, no vino como Dios. Aunque era Dios, era también todo un hombre. Y él como un hombre venció, porque fue un hombre el que cayó. Y tenía que ser un hombre el que se levante, y al levantarse, levante con él a todos nosotros. Entonces este árbol que fue sembrado en el vientre de María, 9 meses después salió, no como un árbol, salió como 2 pequeñas hojitas. Salió como un bebé, salió como un infante, y sí, fue creciendo. Dios no se desesperó, tuvo paciencia todo el tiempo del mundo, y esperó que con el tiempo de la vida este arbolito empiece a crecer. Ya cuando entró más o menos a los 12 años, este arbolito empezó a mostrar sus características, y lo encontramos en el templo, en una reunión ministerial, dándole cátedra a los doctores de la ley. Y cuando su madre le preguntó qué hacía allí, porque ella y su padre estaban preocupados, él, que era el niño palabra, la puso en su lugar y la corrigió y le dijo: mujer, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Hermanos, si somos hijos de Dios, no podemos menos que decir lo mismo que dijo Jesús: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Este árbol se fue haciendo hombre poco a poco. Cuando cumplió los 30 años, él empezó a desarrollar el ministerio para el cual él había venido a la tierra, y era el ministerio de un redentor. ¿Quién era él? Este era el árbol de la vida que 4000 años atrás se paseó en el huerto. Este era el árbol de la vida que los querubines protegieron con espadas de fuego. Este era el árbol de la vida que le fue prohibido al hombre comer para que no viva para siempre. ¿Cuál era el nombre del árbol de la vida aquí en la tierra? Era Jesús de Nazaret. Este árbol fue plantado aquí en la tierra y tuvo una vida productiva. La vida de Jesús fue productiva. Él aprovechó el tiempo de la vida de la mejor manera. Él fue niño, él fue infante, él fue adolescente, y cuando llegó a ser un joven empezó a desarrollar su ministerio, porque sí, él era joven. Este era un predicador joven, era un ministro joven, pero en realidad él era el árbol de la vida que se paseaba en el huerto. Él era la palabra que había sido carne. Él era el pan del cielo que había descendido. Él era el reino de los cielos que se encontraba en medio nuestro, pero al mundo se le pasó por alto, porque se vistió de humildad y de simplicidad. No había belleza, no había atractivo en él para que le decíamos. ¿Quién era él?
el Verbo hecho carne. Amén, hermanos. El destino de la raza humana se vio trastocado en el huerto del Edén. En el huerto del Edén cayó el primer árbol, y este era el árbol macho, Adán. 4000 años después, un árbol, el árbol palabra, el postrer Adán, iba a reivindicar al hombre a través de su suplicio, a través de su sufrimiento y a través de su muerte. Él iba a recuperar el título de propiedad que canjeó Adán. Él iba a recuperar la propiedad que perdió Adán por salvar a su esposa. Este era el árbol novio. Ahora sí, el plan de redención estaba totalmente concluido. Cuando Él dijo en la cruz, expirando, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, el plan de redención fue totalmente sellado. Con la muerte de Jesús, nuestra salvación está segura. Nuestra sanidad está segura. El año 1980, en la calle Circunvalación 1700 en San Luis, leí una oración de nuestro profeta. Alguien le pidió oración por sanidad y él empezó a orar y dijo: Señor, no te pido que lo sanes, porque tú ya lo sanaste. ¿Dónde nos sanó Dios? Si quisiéramos, la Biblia nos puede responder. Isaías 53 nos dice que por sus llagas somos todos sanados. ¿Dónde nos sanó Dios? ¿Dónde nos sanó Dios? En la cruz del Calvario. ¿Dónde nos salvó? ¿Dónde nos redimió? En la cruz del Calvario. Por eso es que ahora predico con fervor que Dios ya no sana a nadie. ¿Cómo lo puede sanar si ya lo sanó? Dios no salva a nadie. ¿Cómo puede hacerlo si ya nos salvó? Nuestra salvación ya fue comprada, ya fue pagada. El precio ya se pagó. ¿Quién pagó? El propio Dios. ¿Cómo lo pagó? Con su propia sangre. El título de propiedad ya fue recuperado. Él pagó el precio que el pecado demandaba. La exigencia del pecado, Él la pagó. La crueldad del pecado se ensañó con Él. El aguijón de la muerte lo picó. Él se dejó picar por la muerte. ¿Para qué? Para que a través de su muerte, usted y yo podamos recuperar nuestra salvación y nuestra sanidad divina. Hemos aprendido a través del mensaje que sanidad divina es resurrección. Hemos aprendido que el Shaddai tiene dos pechos. Y esos dos pechos son la salvación y son la sanidad divina. Nuestro Dios tiene dos pechos. Entonces Dios ya no salva a nadie. Dios ya nos salvó. La única cosa que tenemos que hacer es aceptar nuestra salvación, o es aceptar el regalo de nuestra salvación. Es un regalo de Dios. No lo merecíamos, no lo merecía, pero Él quiso salvarnos. Mientras más luchamos por perdernos, Él más luchó por salvarnos. Ya nos salvó, pero no solo nos salvó, sino también nos ha sanado de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo sufrimiento. Lo único que tenemos que hacer es efectivo ese cheque de la salvación. Entonces el árbol novio ya fue restaurado. Por eso es que el hermano Branham predicó el mensaje de la restauración del árbol novio. No predicó la restauración del árbol novio.
porque el árbol novio ya está restaurado. Hay una doctrina que nació de la interpretación de los hombres del mensaje, y esa doctrina refiere al tercer Adán. La Biblia nos habla y el mensaje nos habla de la tercera Eva, pero no nos habla del tercer Adán, porque no existe un tercer Adán. Lo que existe es el postrer Adán. La palabra postrer viene de postrimería. Postrer significa último. Ya no hay más. Y el postrer Adán es Jesucristo. Hay algunos que quieren insinuar que el tercer Adán es el hermano Branham. ¿Cómo podría ser si el hermano Branham es parte del árbol novia? O es novio o es novia. Él es novia. Solo tenemos un novio. Y el novio es Jesucristo. Hace muchos años, cuando yo tenía 20 o 21, un hombre de Dios que conoció al profeta en persona, dijo, y yo estaba allí, dijo, hablándonos del ministerio del Elías de nuestro tiempo. Él hizo una tipología del ministerio del hermano Branham con el ministerio que tuvo Eliezer. Todos nosotros sabemos quién era Eliezer. Era el criado de Abraham, era su mayordomo, era el administrador de sus bienes, era el hombre de confianza, era el damasceno. Abraham, que era un tipo de Dios, le dio un encargo a Eliezer. Y el encargo era de buscarle una novia para su hijo. El hijo de Abraham era Eliezer, tipo de Jesucristo. Y el trabajo de Eliezer era buscarle una novia. No para él, era para Isaac, tipo de Jesucristo. Esta no era una tarea nada fácil, por lo que nos dice la Biblia, que antes de emprender el viaje, Eliezer dobló rodillas, porque se le había pedido algo muy difícil. Era tan difícil que Abraham le dijo, si no lo consigues, tranquilo, solo regresa. Pero este era un mayordomo fiel. Este amaba a su señor. Este no tenía intereses ajenos. Su placer era servir a Abraham. Abraham es tipo del Padre. La Biblia dice que Eliezer dobló sus rodillas, invocó al Dios de Abraham y le dijo, Dios de Abraham, Dios de mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, prospera mi viaje, acomódalo todo, abre las puertas para que yo pueda cumplir con la comisión que me está mandando mi Señor. No permitas que me agite mucho. Permite que cuando yo tenga sed, pida de beber a una moza y que esta moza me dé de beber, pero no solo a mí, sino también a mis camellos. Y si así fuere, yo sabré que tú has prosperado mi viaje. Cuando nosotros empezamos a leer esos pasajes en el libro de Génesis, nos damos cuenta que la oración que Eliezer le hizo a Dios empezó a tomar forma, y que él llegó a una determinada ciudad y se asentó al lado de un pozo, y de repente vino una joven muy hermosa, y él, mirándole directamente a los ojos, le dijo, moza, dame de beber. Esta joven nos espantó. Esta joven, dice la Biblia, le dio de beber a él, pero no solo a él, sino a sus 10 camellos. ¿Sabía usted que un camello para llenarse puede tomar hasta 250 litros de agua? ¿Sabía usted que estos camellos venían de un grande trajinar? ¿Sabía usted que Eliezer nomás no tenía sed, sino también sus 10 camellos? ¿Sabía usted que Eliezer tenía una comitiva con él? Entonces no le fue fácil a esta joven, pero ella le dio de beber.
Ella dio de beber a los camellos hasta saciar su sed. Ella dio de beber a la comitiva. Entonces, se dio cuenta que Dios le estaba prosperando el viaje. Y cuando él averiguó la ascendencia de esta mujer, se dio cuenta que era pariente de sangre de Abraham. Era prima hermana de Isaac. Porque él le dijo, busca una mujer para mi hijo, pero no de las extrañas, de las extranjeras, que sea de mi propia sangre, de mi propio linaje. No estoy dispuesto a mezclarme, a misturarme, a leudarme. Dice la escritura que Rebeca llevó a Eliezer a presentárselo a su padre. Eliezer se apresuró a contar todo lo que él traía, el encargo de Abraham, la oración sobrenatural, la respuesta a su oración y cómo Dios había prosperado su viaje. La Biblia dice que Eliezer durmió y que al día siguiente muy temprano se levantó, y cuando ellos quisieron que se quede, él dijo, preguntémosle a la moza, y la moza consintió en irse con Eliezer. Hemos aprendido, y en esa reunión yo escuché que Eliezer llevó a Rebeca hasta el encuentro con Isaac. Y dice que cuando él se aproximaba a Isaac, dice que él agachó la cabeza y le dijo a la joven, él es mi Señor. Ella se cubrió el rostro con un velo y la Biblia dice que ambos entraron a una carpa y fueron felices. Entonces este hombre de Dios, quien estaba presidiendo una reunión ministerial, dijo, Eliezer y Rebeca entraron a la carpa. Perdón, Isaac y Rebeca, no entró Eliezer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajo del hermano Branham es presentarnos a Jesucristo. El todo del hermano Branham es presentarnos a Isaac. Él cumple el ministerio de Eliezer, el mensajero que prepara el camino, el que busca a la novia, el que le da el vestido, el que le llena de oro y de plata. Entonces hay doctrinas jaladas de los pelos, que no tienen raíz, que no tienen sustento, pero son doctrinas que tienen adeptos, y estos adeptos son creyentes que no tienen fundamento, que no tienen raíz, que no se han dado su tiempo para escudriñar, para leer. Son creyentes superficiales. No hay que ser superficiales, hay que ahondar, hay que escudriñar, hay que escarbar, hay que ser profundos. Este árbol, el árbol novio, se fue, pero descendió en el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo se vació sobre 120. 120 esperaban la promesa del Señor. El Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego se repartió en 120. Ahora estos eran 120 pequeños Jesuses. ¿Qué era esto? El árbol novia. El árbol novia, porque para traer hijos se necesita de dos árboles, el árbol novio y el árbol novia. Y ya tenemos al árbol novio, al árbol que tiene la simiente palabra, al árbol que tiene el semen, al árbol que tiene la semilla. La palabra hablada es la simiente original. Ya tenemos al árbol que fertiliza. Y aquí nació el árbol novia. Era un árbol fructífero, un árbol próspero,
un árbol poderoso, un árbol que daba sus frutos, 9 frutos del Espíritu a su tiempo. Era un árbol donde había amor, donde había paciencia, donde había benignidad, mansedumbre, templanza, fe, bondad. Este era un árbol completo, no le faltaba nada. Este era el árbol novia, la iglesia perfecta. Solo que, como pasó en el huerto del Edén, también iba a pasar aquí una larva, un insecto, un gusano en diferentes etapas. Iba a atacar a este árbol novia, a la mujer en el huerto del Edén. Porque ¿qué es una mujer? Una mujer es una iglesia. Y este árbol novia era una iglesia. Era la iglesia del aposento alto. La iglesia llena de padres apostólicos. Una iglesia con la palabra totalmente restaurada. Una iglesia sin mezcla. Una iglesia establecida. Una iglesia fuerte en la enseñanza, en la doctrina. Una iglesia a la que no se le podía engañar. Una iglesia que había probado a los que se dicen ser y no lo son. Porque hay predicadores que se dicen ser y que no lo son. Y sí, debemos de denunciar esos espíritus. Debemos de advertirle al creyente que la peor peste que puede experimentar la iglesia es la peste del nicolaísmo, de los que fermentan la fe, de los que trastocan la palabra, de los que tuercen la doctrina. La única manera de advertir a estos espíritus, porque son espíritus, es a través de la bendita palabra del Señor, porque estos espíritus se esconden detrás de pieles humanas y allí no sabemos quién es quién, pero si hacemos la prueba de la palabra, entonces sabremos quién es quién. Hoy está de moda la prueba del COVID-19. No importa dónde vaya usted. Si sube un avión, le hacen la prueba. Estuve en cuarentena, me hicieron la prueba. Hoy día fui al banco, me hicieron la prueba. Si vamos al mercado, nos hacen una prueba. Muy bien, estamos en los días en que se tiene que probar. Nos cuidamos de no juntarnos con los que tienen COVID-19. Hacemos nuestro protocolo, el protocolo COVID. El mundo entero está armando protocolos. Protocolos para entrar a un banco. Ahora van a haber protocolos para poder tener asambleas locales. Esto está bien. ¿Y qué del protocolo espiritual? ¿Por qué no nos asusta juntarnos con los que mezclan la palabra? ¿Por qué no nos asustan juntarnos con los que matan la fe? ¿Por qué no nos asusta juntarnos con los que contaminan la iglesia? ¿Verdad, hermanos Cabarrosi? ¿Dónde están ellos? Están en la iglesia, están enquistados. ¿Dónde estaba la oruga? ¿Dónde estaba el saltón? ¿Dónde estaba el revoltón? ¿Dónde estaba la langosta? En la iglesia. ¿Cómo se metieron? Alguien los dejó entrar. Nuevamente, les convido, les invito, los provoco a que por favor lean el mensaje intitulado Restauración del árbol novia. Suculento, sabroso, rico mensaje, mucha historia, mucha actualidad, mucho urim tumim para saber quién es quién. Oremos.
Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder juntarnos en nuestros hogares, y ahora yo en mi hogar, al lado de mi esposa y del fruto de mi amor. Señor, te ruego por los hogares que ahora se han reunido, por las familias que han hecho un alto, por los que han hecho un stop, un alto a sus actividades, porque el diablo no nos debe de ganar bajo ninguna circunstancia la batalla de la fe. Ahora ha cerrado las iglesias. Ahora los púlpitos se están empolvando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Felices de la vida? Esto debe de alarmarnos. Esto debe de preocuparnos. Esto debe de traer desesperación. Porque la fe está siendo golpeada. Ya no se puede visitar a los enfermos. No se puede echar demonios a través de la predicación. Las iglesias, que son los hospitales de Dios, han sido cerradas o forzadas a cerrarse. Esto debe de sumirnos en una desesperación. Si esto no nos provoca una desesperación, debemos orar, porque algo está pasando. Pero Padre, a través de tu dirección y tu inspiración, hemos encontrado otras formas para cumplir con lo que tú has mandado. Señor, yo sé que en cualquier momento el mundo va a ser sorprendido, el mundo del mensaje, por tu visita inesperada. ¿Cómo vas a venir como un ladrón en la noche? Nadie sabe cuándo el ladrón visita, pero nos va a visitar. Dios permita que estemos preparados para ese grande momento que estamos esperando. Ayúdanos, Señor, a aderezar nuestras lámparas, ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a arreglarlo todo, ayúdanos a emparejarnos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Es un grande privilegio habernos dirigido a ustedes. Ahora, para que este servicio sea completo, vamos a levantar las ofrendas. Por favor. Mi asistente, mi esposa. Muy bien. Tenemos una petición, y es por la familia Camacho Ramírez. La familia Camacho Ramírez está pidiendo oración por la tía Elizabeth Alfaro Navarro. Ella es esposa del tío Felipe. Ella acaba de dar positivo en la prueba del COVID-19. Está experimentando fuertes dolores de cabeza, fuertes dolores de garganta, fuertes dolores en su cuerpo. Aparte tiene gastritis y tiene diabetes. Lo peor que está experimentando el mundo no es el COVID-19. Esa es una mentira. No el COVID-19. El COVID-19 es una verdad. Sí. Es una pandemia. Sí. Es una enfermedad viral. Sí. Es contagiosa. Sí. Pero no es lo peor que le ha pasado al mundo. Y ahora me dirijo a usted, hermano y hermana. Me dirijo a la familia Camacho Ramírez. Son mi familia. Lo peor que nos ha podido pasar es el susto. El mundo está asustado. Tanta noticia. Se ha empoderado, se ha hecho más poderosa esta enfermedad por el susto de la gente. ¿Qué es lo que le recomiendo a los que experimentan estos síntomas, a los que han salido positivos en las pruebas? No me asusta, no me alarma cuando una persona sale positivo. A mí me asusta, me alarma cuando esa persona se asusta y se apavora. Lo peor que le puede pasar al ser humano
es asustarse. Dios no asusta. El que asusta es el diablo. Entonces, tranquilos, calmos, cuídense, cumplan con el protocolo. Y ahora vamos a orar para asustar a ese demonio que quiere asustar a la gente. Pudiera mostrarles, tengo decenas de testimonios verídicos, unos sobre otro. Hemos orado por decenas y decenas de personas infectadas con el COVID-19 en cuidados intensivos. Personas que han estado entubadas. ¿Dónde? En Guayaquil, Ecuador. Tengo todos esos testimonios, todos los registros de las oraciones, las peticiones que se hicieron, y al 100% Dios ha respondido. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro Dios es real. No estoy diciendo que esta enfermedad sea mentira. Es verdad, el mundo está siendo golpeado por esta gripe, pero no es verdad que sea tan poderosa como los medios nos han hecho creer. No es verdad. Lo que sí es verdad, que nuestro Dios es todopoderoso. Lo que sí es verdad, que en su nombre se echan fuera demonios. Lo que sí es verdad, que podemos orar. Entonces vamos a orar por esta petición. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti a través de la oración. Señor, aquí tenemos una petición de nuestra familia, la familia Camacho Ramírez. Señor, ellos tienen una tía, se llama Elizabeth Alfaro Navarro. Ella, Señor, tiene el COVID-19. Padre, ella tiene mucho dolor de cabeza, dolor de garganta, ella tiene gastritis y tiene diabetes. ¿Qué son estas cosas? Enfermedades, espíritus que salieron del infierno. Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que recibas esta petición, esta necesidad, que honres la fe de la familia Camacho Ramírez, que ellos puedan saber a través de tu respuesta que tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Señor, reprendo a ese demonio llamado COVID-19. Reprendo a ese demonio empoderado. Le ordeno en el nombre de Jesucristo que deje el cuerpo de Elizabeth Alfaro Navarro. Le ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de esta familia, de esta dama. Reprendo al dolor de cabeza, al dolor de garganta, al dolor de cuerpo. Reprendo a ese demonio de gastritis y de diabetes. Demonios, en el nombre de Jesucristo les ordeno que dejen el cuerpo de esta dama, Elizabeth Alfaro Navarro. Señor Jesucristo, escucha la petición de la familia Camacho Ramírez. Tú eres el mismo. Padre, donde no hay salida, tú eres la salida. Donde no hay solución, tú eres la solución. Donde los médicos no pueden, tú puedes. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios que escucha nuestras peticiones. Tú eres el Dios que sana nuestras enfermedades. Tú eres el Dios que suple nuestras necesidades. Tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero. Tú eres nuestro consolador, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro redentor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Y ahora, Señor, en tus manos preciosas coloco a Elizabeth Alfaro Navarro por las peticiones, por las necesidades que tiene tu pueblo. En esta noche te las entrego. Gracias por contestarnos. Gracias por escucharnos. Gracias por honrar la fe de la familia Camacho Ramírez. En el nombre de Jesucristo, bendice las ofrendas. Si alguien va a ofrendar, bendícelo. Multiplícale al 10,000 por uno. Como dijo tu profeta, devuélvele 10,000 veces lo que invirtieron. Yo lo creo. En el nombre de Jesucristo,
nuestro Señor, así te lo pido. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Que el Señor bendiga las ofrendas. Preciosos hermanos, muchas gracias por acompañar esta transmisión. Gracias por hacer un alto a sus actividades. Gracias por juntar a su familia para tener un servicio familiar. Gracias por ayudarnos a hacer las cosas más fáciles. Si Dios así lo permite, mañana a las 10 de la mañana nuevamente nos enlazaremos a través de una transmisión. Y espero el día domingo, en el servicio de la resurrección, continuar con Religión de Jezabel número 3. Shalom. Los amamos.